Hola, buenas, somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, somos el grupo número 4 de la materia Ingeniería de Procesos. El tema que le vamos a dar a continuación a conocer es instrumentación y control industrial. El grupo está integrado por Guillén Christopher, Zambrano Jefferson y mi persona Amber Cede. Muy bien. Para empezar un poco a hablar referente al tema, eh, vamos a hablar sobre una pequeña introducción. Entonces, la optimización del proceso convierte al instrumento en un conjunto de herramientas para la medición, conversión o transmisión de variables, considerando que el instrumento se utiliza en las operaciones de la pantalla. Dichas variables pueden ser variables químicas o físicas necesarias para la puesta en marcha, desarrollo y control de varias etapas que involucran reservorios. Todos estos instrumentos tienen la particularidad de comprender lo que sucede en un proceso. Eh, Puede ser un proceso en específico. Por otro lado, los instrumentos liberan al operador de las operaciones manuales que realizan todo proceso industrial. Entonces, la instrumentación y el control es una especialidad de la ingeniería que combina diferentes ramas. En estas incluyen sistemas de control, automatización, cálculo, entre otras. Entrando un poquito ya para describir lo que son las instrumentación, tenemos lo que es instrumentos de medida. Entonces, eh, ¿qué son los instrumentos de medida? Son un conjunto de ciencias y tecnologías que mediante las cuales se miden cantidades físicas o químicas con el objetivo de obtener información para el archivo, evaluación o actuación sobre los mismos sistemas de control automático. A su vez, un instrumento de medición lo podemos definir como un dispositivo que se utiliza para medir cantidades de diferentes fenómenos. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos diferentes instrumentos de medidas, desde un flexómetro hasta una balanza, un medidor de presión. Muy bien, también tenemos lo que es el sensor. ¿Qué es un sensor? Un sensor es un dispositivo que a partir de la energía del medio en el que se mide, proporciona una señal de salida transducible que es en función a la magnitud que se pretende medir. Entonces, ayuda a detectar y señalar una condición de cambio. Con frecuencia, esta condición se trata de la presencia o ausencia de un objeto o material. Entonces, también puede ser una cantidad capaz de medirse como un cambio de distancia, tamaño o color. Como podemos ver en la pantalla, un sensor también es llamado una entrada. También es un dispositivo que detecta acciones, estímulos externos y responder en su consecuencia. En otras palabras, nos permite capturar información del entorno físico que nos rodea. Aquí vemos diferentes tipos de sensores, desde sensores de movimientos, sensores de ruido. Entonces, hay diferentes tipos de sensores, como lo estaba describiendo. Aquí tenemos unos como son los de luz, de distancia, de proximidad, los sensores acústicos y piezoeléctricos, los sensores de presión y los capacitivos, los sensores de temperatura, los sensores de desplazamiento e inclinación y los sensores de aceleración. Muy bien. De ahí tenemos lo que es transmisor. ¿Qué es un transmisor? Un transmisor
es un instrumento que captura variables de procesos y lo transmite de forma remota a un instrumento o un receptor. Este receptor puede ser un indicador, un registrador, un controlador o una combinación de los mismos. Entonces, este equipo emite una señal o un código, un mensaje que a través de este medio que está conectado puede ser algún conductor eléctrico. Podemos ver en la imagen diferentes tipos de transmisores, entre los que tenemos el transmisor neumático, electrónico, digital e hidráulico. Muy bien. De ahí tenemos lo que es la señal digital. La señal digital debe procesarse para que la información que contiene se pueda ver, se pueda analizar o se pueda convertir en otra señal que pueda ser útil. Un procesador de señales digitales o un DSP recibe señales reales que han sido digitalizadas. Estas pueden ser de voz, de audio, de video, de temperatura, de precisión o posición, y entonces después de esto se hace un procesamiento matemático en ellas. Como podemos ver en la imagen, tenemos que, por decirlo, la señal sale desde un punto, en este caso una planta, pasa a través de un sensor, pasa a través de un acondicionador de la señal para mantenerla más estable, y de ahí un convertidor lo transforma en una información procesable para que el procesador digital, en este caso un software, una computadora, lo pueda recibir. Luego de esta vamos a tener lo que es una actuación que va a pasar por un convertidor, después por el mismo acondicionador de señal, y al final va a llegar como un actuador a la planta. De ahí tenemos lo que son las señales analógicas. Entonces, una señal analógica es una señal generada por un determinado fenómeno electromagnético que se puede recuperarse mediante una función matemática continua en la que la amplitud y el periodo cambian con el tiempo. Entonces, las señales analógicas son las más estables a diferencia de las señales digitales por el nivel o el tiempo en las que actúan. Como podemos ver, la señal analógica tiene como que una libertad entre las curvas y llega en mayor tiempo. En este caso hemos puesto un ejemplo que lo podemos ver aquí de un termopar, y la señal llega rápidamente medida al dispositivo. Muy bien, de ahí tenemos lo que son los controladores. Entonces, un controlador es un instrumento que compara el valor medido con el valor esperado. En base a esta operación se calcula el error y esta actúa con el fin de corregir el error. Entonces, la función de ese controlador es mantener la variable controlada dentro de los criterios previamente establecidos ya por el sistema. Podemos ver un ejemplo como está en su pantalla. Y entonces, para que un controlador cumpla con unas características, debe ser la de compensación de adelanto y la de compensación en atraso. ¿A qué nos referimos con la compensación en adelanto? Entonces, esto es básicamente que acelera la respuesta e incrementa la estabilidad del sistema. Y la compensación en atraso se puede reducir, pero no eliminar, el error del estado estacionario. Luego tenemos lo que es un actuador o un elemento final. Esto es un dispositivo mecánico que inhiere, cuya función es básicamente proporcionar la fuerza para mover o accionar otro dispositivo mecánico. La fuerza generada por el actuador proviene de tres posibles fuentes, como lo son presión de aire, presión hidráulica y fuerza electromotriz. En la imagen podemos ver distintos
tipos de actuadores, como son los cilíndricos, los de válvula, los de motores y las bombas. Muy bien, los tipos de actuadores, como lo estaba nombrando, tenemos los hidráulicos, que consisten en una bomba de accionamiento eléctrico que suministra algún fluido. Los eléctricos es la estructura de un actuador eléctrico, básicamente, simple, y estos solo requieren de energía eléctrica como fuente de poder. El neumático consiste básicamente en un diagrama, un vástago y un resorte. Y por último, el digital, que disponen de compuertas neumáticas accionadas por electroválvulas. Estas son excitadas por la señal de salida binaria de un microprocesador. Para continuar, tenemos lo que es exactitud. ¿Qué es exactitud? Es la capacidad de un instrumento de medición de dar indicaciones que se aproximen al valor verdadero de la magnitud medida. Entonces, entendemos por exactitud que el valor verdadero de la variable se pueda detectar sin errores sistemáticos, y estos pueden ser positivos o negativos en la medición. Sobre varias mediciones de la variable, el promedio de error entre el valor real y el valor detectado tendrá que ser cero prácticamente. En la imagen podemos ver un dispositivo el cual va a medir o a arrojarnos un promedio de exactitud. Bueno, continuando con la exposición, pues ahora les voy a explicar a qué se refiere la precisión en los instrumentos de medición. La precisión, pues, no es más que un valor mínimo que se puede medir con precisión con el instrumento de medición. La precisión de los instrumentos se representa por medio del valor mínimo de la magnitud que es capaz de determinar. Muchas veces, por lo general, a veces las personas relacionamos la precisión con la exactitud, pero no es lo mismo, ya que la precisión es el grado de la cercanía de los valores de varias medidas en un punto, mientras que la exactitud es la cercanía de una medida al valor real. La incertidumbre. La incertidumbre es un parámetro relacionado con el resultado de la medición y caracteriza la dispersión del valor que puede atribuirse razonablemente al valor de medir. Es decir, la incertidumbre no es posible hacer mediciones absolutas exactas. Por consiguiente, toda medición tiene un margen de duda. La incertidumbre de medición es el valor de ese margen de duda. Si ese margen de duda es muy pequeño, pues la incertidumbre también va a ser muy pequeña. O viceversa, si ese margen de duda es grande, la incertidumbre también va a ser muy grande. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos que nuestro valor nuestro valor real tiene que estar dentro de la incertidumbre. O sea, hay que darle el valor de la duda si es un valor de incertidumbre pequeño o un valor de incertidumbre mayor. El error de medida. El error de medida se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición y puede deberse a distintas causas, las que pueden de alguna manera prever, calcular, eliminar mediante calibraciones y compensaciones. Cuando el instrumento realiza una medición, el error se define como la diferencia entre el valor leído por el instrumento y el valor real de la variable medida. Por tanto, se representa la diferencia entre el valor medido instantáneamente y el valor real de la variable. Ya. Se denominan deterministas o sistemáticos y se relacionan con la exactitud de las mediciones. Lo que se puede prever, pues dependen de causas desconocidas o estocásticas, se denominan aleatorios y están relacionadas con la precisión del instrumento. Dentro de nuestra imagen, pues tenemos esta parte de aquí es de un micrómetro,
que prácticamente tiene un error de 0.5 milímetros, que es considerado el error de medida. La sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de un instrumento de medida para apreciar cambios en la magnitud que se mide, de tal forma que los más sensibles son capaces de detectar cambios más pequeños. Por ejemplo, hago una comparación entre un calibrador pie de rey y un micrómetro. El calibrador puede medir en pulgadas, y el micrómetro tiene la capacidad o la característica de medir medidas aún más pequeñas, que son relacionadas al porcentaje de micro. La repetibilidad. La repetibilidad pues no es más que la capacidad de un sensor de detectar el mismo objeto a la misma distancia de detección nominal, y se basa pues en una temperatura ambiental y un voltaje eléctrico. La repetibilidad pues no es más que una variación de medidas obtenidas con un mismo sistema de medición cuando se usa varias veces por un usuario, es decir, midiendo la misma característica sobre la misma pieza. La repetibilidad es la variación de los resultados de varias mediciones obtenidas con intentos sucesivos en un corto plazo y bajo condiciones de medición definidas y establecidas. El mismo evaluador, la misma característica, el mismo método, igual al medio ambiente, sin cambiar el ajuste y la misma pieza. La estéresis. La estéresis se puede calcular como un porcentaje por la relación o cociente de un valor fijo del valor medio desde el comienzo de la escala hasta el valor, y el valor medido desde el final de la escala hasta el valor. Dentro de nuestro gráfico tenemos en el gráfico A, tenemos una relación sin histéresis, y en el gráfico B tenemos una relación de medidas con histéresis. La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia del estímulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. Por extensión, se aplica a fenómenos que no dependen solo de las circunstancias actuales, sino también de cómo se ha llegado a esas circunstancias. La resolución. La resolución es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir. En los instrumentos analógicos interviene el operador según donde se observe la posición de la aguja, su error de paralaje en la lectura efectuada y la distancia entre los valores marcados en la escala. Es decir, la resolución es la mínima variación de la magnitud de medida que da un lugar a una variación perceptible de la indicación del correspondiente valor. Dicho de otra forma, pues la resolución nos indica el valor mínimo a partir del cual notaremos una variación o un salto en la medida de aquello que estemos midiendo. Un ejemplo, pues la resolución de un termómetro pues, por decirlo, es de 1 grado centígrado, y la medición será de 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si la resolución es de 0,5 grados centígrados, la medición empezará en 0, llevará 0,5, 1, 1.5 y así sucesivamente. La deriva. Lo que llamamos deriva térmica es el efecto de la temperatura ambiente sobre la precisión del equipo, o deriva provocada por el paso del tiempo. La deriva generalmente se expresa como un porcentaje de la señal de salida a escala completa, dentro de la unidad o rango de temperatura a temperatura ambiente. En otras palabras, pues la deriva es una variación continua o incremental de una indicación a largo tiempo, debido a variaciones de características meteorológicas de un instrumento de medida. O sea, es como el cambio, la corrección del instrumento entre calibraciones o controles. Saber la deriva del instrumento es muy importante, ya que un equipo con una deriva grande dará un lugar a un equipo fuera de tolerancia y a tener que realizar una acción correctiva.
En general, cuando un equipo tiene una deriva mayor, pues la tolerancia mayor a la tolerancia, se recomienda realizar calibraciones con mayor frecuencia o incrementar la tolerancia si es posible. Bien, la trazabilidad son aquellos atributos donde los resultados de medición o valores estándar pueden relacionarse con una referencia específica. Esta a través de lo que es una incertidumbre específica y una cadena de continuación de comparación. Generalmente un estándar puede ser tanto nacional o internacional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en pocas palabras, la trazabilidad es aquel conjunto de acciones y medidas donde los procedimientos técnicos nos van a permitir identificar cada uno de los productos desde su origen hasta el final de la cadena de comercialización. Ruido. Este se considera ruido como cualquier transferencia, interferencia eléctrica o señales dañinas inesperadas, donde se cambiará la transmisión, instrucción o registro de los datos requeridos. Pueden expresarse como la unidad de señal de salida o como un porcentaje de rango. Tenemos tres tipos fundamentales de ruidos, los cuales son el ruido auditivo, el ruido binario o impulsivo y lo que es el ruido multiplicativo. Lineabilidad es aquella característica que se define que tanto se acerca la curva de calibración del instrumento a una línea recta. La lineabilidad todavía se puede analizar mediante métodos de coherencia gráfica. Esto nos quiere decir que la capacidad de un instrumento de medición es aquella que nos puede proporcionar una indicación que se tenga relación de forma lineal con una magnitud determinada a distintas magnitudes de influencia. El amplificador es un instrumento en donde se diferencia un amplificador diferencial de voltaje cuya ganancia puede ajustarse con una precisión y optimizarse para funcionar de acuerdo con sus propias especificaciones, incluso en entornos hostiles. Para poder llevar a cabo lo que es el amplificador, siempre se tiene que tener en cuenta los elementos que se tengan características funcionales, que sean precisas y estables, y que las características no se modifiquen cuando se ensambla con otros elementos. Calibración. La calibración es un conjunto de operaciones establecidas bajo condiciones específicas. Estas condiciones son el valor de la cantidad indicada por el instrumento de medida o sistema de medida, o es el valor representado por la medida física o el material de referencia cuyo valor correspondiente es determinado por el estándar. En resumen, la calibración consiste en comprobar las desviaciones de indicaciones de los instrumentos y los equipos de medida por comparación con patrones con trazabilidad nacional o internacional. Ya, un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otros sistemas, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Constituye una parte muy importante de los procesos industriales modernos. Para poder tener en cuenta lo que es el sistema de control, debemos tener en cuenta tres elementos base. Uno que es la variable a que se va a tratar de buscar, controlar. Dos es el actuador y tres viene siendo lo que es el punto de referencia o también llamado como set point. Luego tenemos lo que es lazo cerrado, que nos dice que es la salida que no depende en absoluto de la entrada. Se utiliza entonces en procesos y dispositivos en donde la variable es predecible
y admiten un margen de error amplio. Podemos poner de ejemplo un lazo cerrado, lo que son los aparatos mini split o aires acondicionados, en donde el dispositivo de la variable es la temperatura ambiental y los sensores determinan si éste debe o no debe entrar al compresor para enfriar el lugar. Luego tenemos lo que es los lazos abiertos, que son aquellos que este tipo de sistema de control hay información sobre la variable, incluida la retroalimentación sobre el estado de la variable. Un ejemplo claro de esto tenemos lo que son los semáforos, que este sistema de control nos asigna un tiempo para cada luz, pero no se tiene información sobre el volumen del tráfico que se vaya a tratar de evacuar. Muy bien. Eso ha sido todo con respecto a nuestra exposición sobre la instrumentación. Como conclusión, podemos decir que la instrumentación y los sistemas de control industriales son sumamente importantes para la industria, ya que estos facilitan ampliamente el trabajo o el proceso de dicha empresa.